Buenas tardes, agradecido a todos los compañeros que se encuentran en la sala. Bueno, seguimos con este ciclo de Frente a Frente, en donde buscamos mostrar distintas realidades. Y hoy, con el movimiento obrero y la cultura, vamos a mostrar que en los gremios hay gente que se destaca, trasciende y muchas veces nos representa en distintas partes del mundo. Para mí es un honor que estén estos tres compañeros, el compañero Ricardo Rojas, el compañero Gustavo Gándara, son compañeros y amigos de esta casa, y la compañera y amiga Leticia Manauta. Agradecemos a la Mesa de Cultura Néstor Kirchner, la Mesa Intersindical de Cultura, que la conformamos distintos gremios, y que estos tres compañeros que están aquí forman esa mesa, conjuntamente con la Secretaría de Cultura de CGT. Entonces, lo que voy a hacer ahora es invitar al compañero secretario general de APSE, nuestra entidad madre, para que diga unas palabras. El compañero Minucci. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer la visita y saber que esta casa es de ustedes como ha sido siempre. Y bueno, para no robar mucho el tiempo y dar al debate y a la charla que es lo que interesa, siempre el trabajo estuvo pegado a la cultura. Y una de las cosas que aprendimos de chicos, y se habla mucho, era de la cultura del trabajo, y dentro de la cultura del trabajo también está la cultura en general, la cultura que todos los días los gremios vamos tratando de ir transmitiendo, la capacitación, la educación, los sindicatos estos múltiples, los sindicatos que hemos aprendido a organizar, nos permiten hacer este tipo de reuniones y poder entre todos lograr el objetivo máximo, que es tener los gremios con los dirigentes preparados para los momentos que se nos avecinan. Así que para no robar el tiempo, les quiero agradecer a todos y saber que esta es la casa de ustedes, y como siempre, bienvenidos y hasta pronto. Bueno, la compañera Leticia le hace entrega a nuestro secretario general de un libro. Bueno, se rompieron los lentes que ya también. En primer lugar va a hablar Ricardo Rojas Airala. Voy a leer una síntesis del currículum de este amigo y compañero. Ricardo es secretario de Cultura del Sindicato de Empleados de Farmacia, DEF, y prosecretario del Sindicato de Escritoras y Escritores de la República Argentina, la SEA. Además es escritor y gestor cultural. A la fecha le han editado 11 libros, 7 de poesía y 4 de narrativa, en Argentina, Italia y México. Su novela, Chekhov en la nieve, se encuentra en imprenta. Entre otros reconocimientos a su obra literaria, es el tercer premio municipal de literatura de la Ciudad de Buenos Aires. En el 2014 fue finalista de la 5ª edición del Premio Internacional de Poesía Víctor Valera Mora. En el 2016 fue reconocido con el Premio Latinoamericano de Literatura de la UNAM, Universidad Autónoma de México, y de la SOGEM, Sociedad General de Escritores de México. Como gestor cultural, es coordinador junto a María Miranda
del Festival de Poesía e Inclusión para Poesía Argentina. Es director del Centro de Formación Profesional número 26 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es director del sitio web La Cultura, www.lapurpuradetiro.com.ar. Querido amigo y compañero, adelante. Bueno, muchas gracias, compañeros. Es un gusto estar acá en esta mesa con estos dos grandes compañeros que llevan adelante una tarea extraordinaria en cada gremio. Mi gremio, que es un poco más chico, también está haciendo una gestión esforzada en cultura, pero bueno, venimos de atrás, digamos, como el caballo más pequeño. Cuando hablamos de cultura en general en los gremios, hay un menoscabo hacia los trabajadores y hay una mirada como de soslayo a lo que hacemos los trabajadores, que yo a ese mecanismo peyorativo le llamo lapsus gorillarum. O sea, es un lapsus que los gorilas tienen con los trabajadores y nosotros los negros no podemos hacer cultura. Entonces, en general convivimos con ese estigma y lo primero que tenemos que hacer desde cada una de nuestras organizaciones fraternales es romper con ese estigma. Y bueno, los dos compañeros que están acá claramente con su tarea en su gremio demuestran que eso básicamente, además de ser un lapsus gorillarum, es una estupidez. Porque el trabajo que hace UOCRA y que hace UPCN en cultura es, además de muy bueno y abundante, sostenido en el tiempo. Entonces, en general, cuando uno hace una tarea en cultura y lo sostiene en el tiempo, eso crea en los compañeros un hábito de consumo de cultura, de producción de cultura y de ser asiduo consumidor de cultura. Entonces me parece que ese es el camino correcto y que hay que seguir. Nosotros en nuestro gremio, yo soy el secretario de Cultura de Farmacia, es un gremio más chico, hace poco que estamos haciendo cosas en cultura. Nuestro gremio siempre se ha caracterizado por tener una presencia política muy importante. De hecho, nuestro secretario general es uno de los desaparecidos, uno de los 30.000 compañeros que dieron la vida para cambiar la Argentina, para ser una patria libre, justa y soberana, y lo pagó con su vida. Entonces nosotros seguimos por ese camino, o sea, no nos hemos corrido ni un poquito, estamos en la corriente federal, que nos parece que es la respuesta a esta situación política concreta de la Argentina, con un gobierno neoliberal que apuesta a la cultura de la exclusión, con una serie de eufemismos. O sea, no se nombran las cosas, todos son eufemismos. O sea, inauguran cosas que nosotros habíamos hecho antes. Una serie, todos son eufemismos. O sea, nos explotan sonriendo, perdón, me llaman del más allá. Nos explotan sonriendo y el proyecto neoliberal apuesta al vaciamiento cultural absolutamente y a la cultura del show y del espectáculo, pero vaciado de contenido. Entonces, como siempre, en estos momentos tan difíciles, los gremios, en general los artistas, los intelectuales, que quieren a un pueblo inteligente, a un pueblo pensante, a un pueblo que tenga una respuesta para esta situación concreta, se retrotraen y vienen nuevamente a los gremios. Entonces yo estoy muy contento de ciclos que estamos haciendo. Bueno, hacemos un ciclo con los compañeros de UOCRA, que los invito, el jueves que viene termina, en la Organización de Estados Iberoamericanos, que se llama El escritor como trabajador, porque en general a los artistas no se los considera trabajadores, porque es un mecanismo para alejarlos del pueblo y de los trabajadores, que es lo grueso del pueblo. Entonces, ese tipo de mecanismos yo creo que hay que romperlos y reflexionar sobre nuestros compañeros de los gremios que hacen cultura y cuál es la función que el gremio cree que tiene que tener con respecto a ese hacer del compañero. O sea, en general es un debate que yo no sé si tiene una sola respuesta, y en general los gremios, por suerte, yo realmente felicito a los compañeros dirigentes de los gremios que apuestan fuertemente a la cultura, porque esa es una respuesta concreta a esta situación. O sea, es una respuesta que nos juntemos para ver obras de teatro que hablen de nosotros. La Mesa Intersindical de Cultura hizo Las Obreras,
que fue un éxito impresionante en cantidad de gente, que tuvo una gira por toda Argentina, bueno, no por todo, pero la gran parte de Argentina, y hasta Tierra del Fuego con una asistencia, y lo que contaba era una de las primeras huelgas que sucedió en la Argentina, y ahí estábamos nosotros interpelados, o sea, nosotros los trabajadores estábamos interpelados, y nosotros los trabajadores teníamos una respuesta a una situación concreta que pasó hace 50, 60 años y que está volviendo a pasar otra vez. O sea, entonces a mí como dirigente de cultura de un gremio, me parece que eso es lo que hay que hacer. O sea, despertar a los compañeros, decirle qué es lo que está sucediendo y claramente decírselo. Y hay un montón de formas para decirlos. Nosotros tenemos un sitio de cultura que se llama La Púrpura de Tiro. Y se llama así porque la púrpura de Tiro es uno de los primeros fármacos naturales que se usó durante mucho tiempo, casi 1000 años. Y por ejemplo, el purpurado, para hacer una toga púrpura se necesitaban casi 10.000 caracoles. Entonces era carísimo. Por eso solo los reyes y los papas tenían capas púrpuras. De ahí viene la púrpura de Tiro. Entonces nosotros retomamos la historia y seguimos por ese camino, hablando de las cosas que nos pasan ahora, y no concordamos con esa división clasista de que existe una cultura popular con minúsculas y chiquitita y una cultura gigante con una C así grandota que se la apropian los que nos dominan. En realidad se llama mal cultura popular o cultura, una antinomia que no existe, cuando en realidad se está discutiendo quién es el que determina qué cosa es cultura y qué cosa no la es. Mientras más uno se aleja de los centros de poder, más va llegando la cultura popular. O sea, cuando usted está más lejos de Estados Unidos, muy probablemente haga lo que haga, eso no va a ser cultura con mayúscula, sino cultura popular con minúscula y cada vez más chiquitito según cuántos metros se vaya alejando de Nueva York. Hay un ejemplo muy claro, en la poderosa industria de la música, que se manejan miles de millones de dólares, cuando los yanquis interpretan su folclore, o sea, tocan sus temas tradicionales, eso se llama folclore, folk. Ahora, cuando nosotros, los argentinos, los paraguayos, los chilenos, hacemos folclore, ellos no dicen que es folclore, ellos dicen que es música étnica, una cosa menor, subalterna. Bueno, eso se repite y se repite y se repite y se repite. Entonces yo creo que nosotros desde los gremios tenemos que producir hechos culturales, apoyar a nuestros compañeros que escriben, que pintan, que cantan. En todos los gremios hay un montón de talento que nosotros tenemos que apoyar, que nosotros tenemos que buscar los medios para que esos compañeros se desarrollen, y además que los trabajadores podemos pensar, porque los negros piensan. Esto parece que estaría probado científicamente, no lo sabemos, parece. Es una teoría. Entonces hay que demostrarlo. Entonces la idea, me parece que nosotros desde los gremios tendremos que estar que lo estamos, abocados a demostrar en los hechos que nosotros pensamos, que nuestros compañeros piensan, que nuestros compañeros sienten, y que en realidad queremos 2 o 3 cositas nada más. Queremos trabajo, queremos una vida digna y sobre todo queremos que no nos caguen a palo. Nada más que esto. O sea, yo creo que simplemente, como lo decía el general, queremos una patria libre, justa y soberana. No es tan complicado. En este momento tenemos una coyuntura muy difícil, todos lo sabemos. Tenemos un gobierno de derecha que pretende entre globitos de colores arrodillarnos. Bueno, yo creo que no nos tenemos que arrodillar y tenemos que pelear. Los trabajadores siempre hemos peleado. Es otro momento más para pelear. Y el lugar que a mí me toca desde mi organización es desde la cultura, y eso es lo que hacemos. O sea, eso es lo que estamos tratando de hacer. Y bueno, simplemente eso. Les agradezco mucho que me hayan oído. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. La Mesa Intersindical de Cultura es una experiencia que no hay que dejar que desaparezca. Somos un montón de gremios de la CGT
que organizamos un montón de cosas sostenidas en el tiempo. Yo creo que ese es el gran éxito. Así que abogo por otra mesa intersindical o por la misma, pero que siga haciendo hechos culturales de los trabajadores, pero no solo para los trabajadores, sino para toda la comunidad. Bueno, muchas gracias, compañeros. Bien, Ricardo. Bueno, ahora me toca presentar a un compañero que, si bien él es del gremio, es de la UOCRA, él en su persona es un constructor de ideas y es un constructor de unidades. Desde esa fundación, quiero resaltarlo, Gustavo Gándara siempre está dispuesto para acompañar a todos los gremios. Y como dijo Ricardo, a los gremios chicos, ellos no le demuestran que son un gremio poderoso y que su fundación es algo. Siempre la ponen de igual a igual con los que vamos, colaboran y nos ayudan. Gracias, Gustavo, por ser así. Y ahora voy a leer una breve reseña de Gustavo. Bueno, Gustavo Gándara es arquitecto de UBA, especialista en Administración de Educación, director ejecutivo de la Fundación UOCRA para la Educación de los Trabajadores Constructores y del Observatorio de la DIADA, Educación y Trabajo dependiente de la UBA. Miembro del directorio de Construir TV, director del Centro Integral de Formación para la Industria de la Construcción, vicerrector y responsable legal del Instituto UOCRA para la Educación Superior, coordinador del programa Educación Trabajo de la Universidad Pedagógica de la Provincia de Buenos Aires y editor responsable de Aulas y Andamios, editora, autor de varias publicaciones. Gustavo, bienvenido y gracias. Gracias. Bueno, gracias Ricardo Minucci también por la invitación a esta casa. Ya son varias veces que vengo, así que ya la siento como propia, para compartir con ustedes esta mesa. Yo soy de los tres, soy el menos indicado para hablar de cultura, pero básicamente esto tiene que ver con que en la estructura dentro de nuestra organización sindical que yo dirijo, tuvimos la idea de generar un proyecto cultural que el presidente de la Fundación y secretario general del gremio, Gerardo Martínez, aprobó hace ya unos cuantos años y tenemos la responsabilidad de llevarlo adelante. Pero antes de contarles un poco qué es lo que hacemos, que es lo que me siento más libre de poder contarles, sí quiero un segundito darle alguna cuestión del valor y del concepto de por qué en su momento decidimos abocarnos fuertemente, invertir y hacer mucho esfuerzo sobre la cuestión cultural. Hace ya muchos años atrás hubo una decisión institucional de que la organización sindical tenía que no dejar de lado, pero sí ampliar una mirada, porque en definitiva estábamos muy abocados a la defensa de los derechos profesionales de nuestros trabajadores, básicamente a la cuestión salarial y a las condiciones de trabajo, y suponíamos y pensábamos, y lo seguimos viendo con la realidad actual, que una organización sindical moderna tenía que atender las múltiples demandas de los trabajadores independientemente de su condición laboral, la de su familia a lo largo de la vida. Entonces, cuando nosotros pensamos en trabajadores ocupados o desocupados de sus familias a lo largo de la vida, la multiplicidad de demandas se amplía de una manera importante frente a la visión más tradicional, es decir, bueno, yo me aboco a los trabajadores que tengo en el sector de manera formal, defiendo su salario, defiendo sus condiciones laborales. Entonces esta mirada mucho más amplia, mucho más integradora, nos hizo arremangar y generar, como bien dice Gerardo en muchos de sus discursos, construir un colectivo de respuestas mucho más importante de las que veníamos desarrollando y trazando en la antigua visión de la organización sindical. Y por supuesto, cuando se definió cuáles eran esos colectivos de respuestas, cuáles eran esas demandas que los trabajadores tenían,
también se cruzaban fuertemente con otra visión de la organización sindical que suponía que en este nuevo siglo que venía, dominar el complejo educativo, el complejo científico-tecnológico y la cultura iba a ser fundamental para el desarrollo de la organización sindical y para la construcción de un colectivo de trabajadores que cada vez accedan a más derechos. Y ahí pusimos manos a la obra, digamos, independientemente de que ya las organizaciones sindicales que ustedes conocen tenían su estructuración, todas tienen su sistema de salud, o la gran mayoría, entonces ahí había una mirada muy importante en términos de generar programas de salud que atendieran la problemática de los trabajadores de cada sector. La organización sindical dijo, tenemos que ser parte de la construcción de los modelos educativos, culturales y tecnológicos. Y en este sentido, no solamente tenía que ver con esta mirada que a veces algunos tienen más casera, decir, bueno, como tengo, y estamos entre amigos, bueno, como tengo una clínica, tengo una escuela, como tengo una escuela, tengo un teatro, y que eso no sea solamente una acumulación de espacios y de acciones, sino que eso tenga una mirada política y conceptual que vaya mucho más allá de la cuestión de acumular espacios o servicios. Y en definitiva tenía que ver con no solamente tener esos espacios y esos servicios, sino claramente ser parte de la construcción de la política pública, no solamente en términos de generar espacios de diálogo efectivos con el Estado y con el actor empresario para ser parte de esa construcción de la política pública, sino ser gestores de esa política. Que eso es toda una decisión para una organización sindical, no solamente apoyar en construir un espacio donde podamos dialogar, intercambiarnos información y llegar al momento de levantar la mano para decir estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, sino una vez que conseguimos los acuerdos y construimos la política, ser los gestores de esa política, o sea, involucrarnos en la gestión misma de la acción. Y en esto, digamos, en función de la demanda de nuestros laburantes, en función de esta visión conceptual de las respuestas que tenemos que tener, dijimos, bueno, manos a la obra y construimos, Ricardo lo mencionaba en mi presentación, una institucionalidad que pudiera llevar adelante esta actividad, esta acción y esta política. Y esta fue la fundación, digamos, simplemente somos un brazo ejecutor de la política de organización sindical, simplemente nos damos una forma de estructuración que nos permite claramente desde el punto de vista legal, administrativo, económico, generar las relaciones para que esta política y estas acciones se pudieran hacer de la mejor manera y no generar problemas con otras actividades que hace la organización sindical. Y como brazo político de la organización sindical, la Fundación lo que lleva adelante son las políticas de educación, las políticas culturales y las políticas que de alguna manera implican acceder a cierto complejo científico-tecnológico que hoy es vital para que los trabajadores participen y sean parte del reparto de la torta, en definitiva. Entonces la Fundación, lo primero que se abocó era la cuestión educativa, entonces no solamente construye políticas, y la organización sindical a través de ella construye políticas, sino que hoy tiene una red de escuelas, de establecimientos educativos propios en todo el país, con una red muy importante, con una inversión muy importante, que le es propia, que es de gestión propia y que está de igual a igual en calidad a cualquier oferta educativa de cualquier otra jurisdicción y que hoy permite que nuestros trabajadores se referencien en esa red, se formen en esa red, se certifiquen en esa red y no solamente terminen la primaria, la secundaria, aprendan un oficio, tengan un estudio terciario, tengan una beca en un sistema para acceder a las carreras universitarias, también se alfabeticen. Nuestro sector es un sector que 8 de cada 10 nuevos trabajadores tienen problemas de calificación y problemas de la terminalidad educativa. Quizás hay otros gremios y otros sectores que tienen trabajadores de base en términos de calificación muy diferentes. Nosotros nos autodefinimos como el primer patronato, digamos, como que en definitiva todo trabajador desocupado en principio
y de la base de la pirámide lo que piensa es ser un trabajador constructor, porque lo ve como un lugar accesible, y eso implica también generar una cultura de que hay que formarse, hay que calificarse, porque si no va a seguir estando en la informalidad, va a seguir siendo un trabajador precario. Y ahí pusimos las primeras luces. Paralelamente empezamos a construir nuestra avanzada sobre el complejo científico-tecnológico. Eso se terminó plasmando hace unos años en el marco de la UMED, construyendo, porque fue una idea que nosotros acercamos en su momento a la universidad para armar un centro de investigación de los trabajadores en términos tecnológicos, y ahí está avanzando, y nosotros veníamos avanzando con un programa con el CONICET y con el Ministerio de Ciencia y Técnica, donde nosotros decimos que nuestros trabajadores innovan, producen tecnología que es apropiada por aquel representante del empleador o el empleador que toma esa innovación, la hace propia y la desarrolla en beneficio de su empresa, y en ningún caso se le traslada ese beneficio al trabajador. Hoy hay un espacio determinado donde el trabajador, junto con técnicos, puede desarrollar las innovaciones, se las apropia el propio trabajador, inclusive la organización sindical, y la pone en juego en la negociación con el sector empresario, en la medida que eso mejora competitividad, productividad de los propios trabajadores, etcétera, y que eso sea parte de una discusión en términos de condiciones laborales, de salario e inclusive de compensaciones. Y paralelamente, porque todo fue siendo paralelo, decidimos abocarnos fuertemente. La UOCRA no tenía una historia en términos del desarrollo cultural, y nos pareció importante que en definitiva, si abrazábamos la cuestión informativa y la cuestión tecnológica, la cuestión cultural tenía que estar presente de manera articulada, y por eso construimos, desarrollamos nuestro primer teatro dentro de un centro de formación. Está integrado a una estructura educativa y tracciona y se ayuda mutuamente en el proceso educativo y el proceso cultural como parte de una misma integralidad de oferta, para que los trabajadores se sientan parte, no solamente en términos de la mejora y de la adquisición de más conocimientos, sino que a partir de la cultura también tengamos adquisición de nuevos conocimientos y una apertura, una visión al resto de otros compañeros que han trabajado desde la cultura y que han generado visiones y estrategias que queremos que los trabajadores accedan. Y en ese sentido, hace ya muchos años armamos nuestro programa cultural. Ese programa cultural que tímidamente empezó con tenemos un teatro, empecémoslo a llenar, terminó definiéndose como un programa que trabaja la cultura nacional, popular y latinoamericana como un concepto clave que nos pone el límite, pero también nos genera una frontera muy amplia para incluir a un montón de otros compañeros, y tomamos a ese espacio cultural como un espacio donde en principio le dimos espacio a las artes visuales, al teatro, a la música, a la danza, y que después fue degenerando en un montón de actividades que los propios compañeros nos iban pidiendo, como desde crear un coro, un staff de danza folclórica propio, generar actividades que tengan que ver con la escritura, con diferentes programas que también trabajaran el tema de la escultura. Bueno, en realidad todo el barrido que la cultura nos puede dar, pero que siempre de alguna manera se articula claramente con esta visión. Digamos, todo está articulado con el sistema educativo, con la oferta educativa, con que el trabajador no solamente se forme en un espacio áurico, sino que se forme y adquiera conocimiento también desde el espacio cultural, y que esto se trabaje de manera conjunta. Este espacio cultural que empezó tímido, bueno, hoy tiene un desarrollo muy importante, porque hemos roto ciertas fronteras internas, que también las hay en la propia organización, y externas, que tienen que ver con esta dinámica donde nos ubican aquellos culturosos que definen nosotros dónde debemos estar, y eso nos permitió no solamente generar una red con un montón de instituciones que se dedican a la cultura, sino con los estados, tanto municipales, provinciales o el Estado Nacional,
que nos permite generar recursos, iniciativas y propuestas que nacen de la organización sindical. Y esto tiene que ver con esto que yo le decía, que no solamente queremos tener un espacio, sino queremos construir política. Y cuando construimos política, lo que hacemos es, hay estos programas con cierta orientación pueden ser beneficiosos para los trabajadores, pueden ser beneficiosos para las organizaciones sindicales y queremos que lleguen. Y nosotros somos el vehículo, o entendemos que somos uno de los vehículos claros para que esto llegue a la población trabajadora, a aquellos que nunca han accedido a un espacio cultural y que cuando acceden lo abrazan, lo cuidan, lo miman, se sienten parte y agradecen porque nunca habían tenido la posibilidad de traspasar las puertas de un auditorio, de un teatro y ver un espectáculo de calidad, porque también de esto se trata, ¿no? Nuestro secretario siempre nos decía, mira, nosotros no queremos tener cosas de segunda categoría, lo nuestro tiene que ser lo mejor, para nuestros compañeros siempre tiene que ser lo mejor, y hemos logrado una impronta con los artistas que hace que deseen venir a nuestras actividades culturales, porque sienten que llegan a un público en particular, porque sienten que están atendidos y hay una visión compartida de ciertos valores y cierta visión ideológica, y vienen, y no necesariamente vienen por una cuestión de relación económica, sino porque quieren ser parte del espacio, ser parte del proyecto y compartirlo. No puedo dar nombres, pero hay artistas muy famosos que han dicho, mira, yo voy gratis, porque yo quiero ser parte de este proyecto. Entonces, bueno, mira, tengo un fin de semana que estoy libre y puedo hacer esto. Y de alguna manera enriquecemos el espacio, y no solamente enriquecemos el espacio a partir de los trabajadores que acceden y pueden tener una visión del hecho artístico y nutrirse de él, sino que también nutrimos al propio artista, que de alguna manera se siente mucho más cercano a aquellos compañeros que lo están observando por primera vez y que sienten en él una representación de muchas cosas que a esos compañeros les gustaría ver, hacer, tocar, tener. En definitiva, este espacio cultural que hemos desarrollado, que ha roto fronteras porque hemos ido a otros países con algunas actividades en el marco de las centrales sindicales de las Américas, nos han invitado, de otros programas culturales en el resto del país, auspiciamos muchos eventos y trabajamos en muchos eventos artísticos, se consolida con un montón de otras actividades que tienen que ver con generar el hecho artístico. Entonces tenemos todos los años un programa que se llama Construyendo Arte, que el año pasado fue sobre el tema de esculturas, este año fue por el tema de las pinturas, y abogamos, y seguramente el año que viene estamos viendo sobre qué actividad cultural lo vamos desarrollando. Lo que hacemos es trabajar con artistas que nos permitan, o que permitan que esos artistas también den a la luz, porque no solamente se trata de que la cultura llegue a nuestros compañeros, sino que hay muchos artistas que necesitan el espacio para mostrar. Y ahí también creemos que el hecho cultural, desde las organizaciones sindicales, creo que lo decía Ricardo al pasar, tiene que ver con que esos artistas vuelvan a la organización sindical, se sientan comprometidos con los valores de lo colectivo y tengan un espacio para poder mostrar su espíritu y su arte. Y eso nos ha dado muy buen resultado en términos de construir hechos culturales que antes quizás no eran visibles. Tenemos que romper evidentemente ciertas barreras en términos de la difusión, en términos de la visibilidad que esto genera. Para esto hemos generado otro hecho que de alguna manera articula estos tres temas que yo decía, que es tener un canal de televisión propio. Ustedes saben que nosotros tenemos un canal que se llama Construir TV, que se ve, que se empieza a notar y que de alguna manera también es un transmisor, y que tratamos de romper desde un nuevo lugar la posibilidad de acercar la información y acercar todos los hechos que una organización sindical y muchas organizaciones sindicales hacen, y que lleguen y que no estén tapadas por medios y por actividades estatales con recursos de todos los argentinos que no permiten que nosotros podamos mostrar lo nuestro. Entonces, de alguna manera salimos a la cancha a jugar con mucho esfuerzo, con mucha dificultad, pero les quiero terminar con algunos ejemplos, digamos, que hemos logrado, digamos.
muchos de nuestros espectáculos son financiados por el sector empresario, digamos, por la propia Cámara de la Construcción, que ha visto en el hecho cultural un espacio de acercarse a los propios trabajadores que trabajan en la industria, y esto a nosotros nos llena de orgullo porque no fue ningún espacio de negociación específico, no fue ningún llamado, no fue ninguna demanda que nosotros le planteáramos. Simplemente empezamos nuestro programa y ellos solamente se acercaron y dijeron ¿de qué manera podemos colaborar? Bueno, pueden colaborar para que muchos más trabajadores accedan al espacio cultural, pero también que muchos artistas que necesitan ser financiados para mostrar su arte lo puedan hacer. Y esto ha generado una relación en el tema cultural de ida y vuelta permanente con el sector empresario, que nos permite también que otros sectores empresarios se animen a invertir, y no en lo que quieran, sino en nuestra propuesta. Y me parece que esto es la forma de construir con otros, la forma de integrar y la forma de hacer ver que un trabajador es mucho más allá que un señor que cumple un horario, que trata de hacer bien las cosas en su puesto de trabajo, y sino que es una persona íntegra, que tiene una vida, un desarrollo, una posibilidad cierta de construir su futuro en función de sus propias necesidades, y a partir de allá hacerlas valer como derechos y poder ayudarlos a él y a su familia a poder lograr lo mejor de sí. Y esto tiene que ver con el hecho cultural también. Esto es lo que hacemos, y por supuesto esto es lo que trasladamos como experiencia y de lo que nos nutrimos en Unidad y Vuelta, como decía Ricardo, de esta mesa intersindical que hace varios años que nació, y que tiene que ver con esto, como nosotros hacemos pero no podemos hacer todo, y necesitamos la ayuda del otro, y necesitamos aprender de los que más saben. Y bueno, armamos una mesa donde hacemos eso, intercambiamos la información, nos ayudamos entre nosotros, ayudamos al que menos tiene con el que más tiene, nos ayudamos con el que más sabe con el que menos sabe, y tratamos que esta visión cultural de las organizaciones sindicales cada vez está presente en más organizaciones sindicales, y esto hace que seguramente tenemos mucho más poder de fuego para algo que nos interesa a nosotros al final de la película, que es poder generar mucho más derechos para nuestros compañeros, que la cultura sea un derecho de acceso a todos nuestros trabajadores, independientemente del grado de representación, pero que en definitiva muchas organizaciones sindicales juntas, entre todas podemos negociar, podemos hacer, podemos pensar mucho más allá de los límites que nos generan nuestros sectores de actividad. Esto es la mesa. De la mesa hemos logrado muchas cosas muy importantes, y como dice Ricardo, esperemos que esta mesa continúe. Para este año hay un nuevo proyecto donde creo que el Teatro Cervantes vamos a hacer una obra de teatro como hicimos Las Obreras. Ellos van a financiar. Ya estamos haciendo, ¿no? Ah, perdón. Entonces ahí hay muchos de los compañeros que trabajan en la obra que han salido de las propias organizaciones, y le damos oportunidad de que intercambien con un actor de relevancia y que puedan también construir su carrera artística. En definitiva, todo lo que hacemos lo hacemos en función del compañero y de sus demandas. A veces con mucha voluntad, por no decir con mucho voluntarismo, pero muchas otras veces a conciencia de saber que ese compañero tiene el derecho y tiene la posibilidad a través de la organización sindical de acceder a un programa cultural que seguramente lo enriquecerá y nos ayudará a construir a nosotros, a todas las organizaciones sindicales, un proyecto cada vez más colectivo, más consciente en la totalidad de los trabajadores. Así que no mucho más le puedo decir, gracias por escucharme y bueno, a sus órdenes. Gracias, Gustavo. Bueno, hará cierre de esta mesa la compañera y amiga Leticia. Bueno, a ella no le gusta mucho, pero vamos a leer una breve síntesis de todo lo que dice. No podemos dejar de... Bueno, Leticia Manauta es secretaria de Cultura y Capacitación de la sección Capital y miembro del Consejo Directivo Nacional de la Unión Personal Civil de la Nación. Se ha desempeñado como coordinadora y consultora en gestión y políticas culturales para organismos nacionales y provinciales de la Administración Pública Nacional.
Su actividad gremial comenzó en el año 1984 como delegada de personal de la Secretaría de Cultura de la Nación, hoy Ministerio de Cultura, coincidente con su ingreso al Estado. En la actualidad se desempeña como dirigente gremial veedora de la Dirección Nacional de Vialidad y PAMI. Es psicóloga social y escritora. Ha recibido premios literarios y publicados 2 libros de cuentos, Según pasan los años y Las Sagradas Ruinas. En el 2007 publicó su primera novela, La Rubia Dorada, seguida por El Archivista en el 2011. Ha presentado sus libros en España y Francia y ha dado conferencias en los liceos franceses de Valencia, San Vicente y Aux y Dax. Coordinó el Seminario de Mujeres de la Historia en el Museo Histórico Nacional. Ha promovido el trabajo de la escritura en muchísimos compañeros de la Administración Pública Nacional que hoy ven editados sus trabajos a partir de la enorme puesta en marcha de los concursos participativos coordinados por el espacio de la Unión Personal Civil de la Nación en la Feria Internacional del Libro, con más de 12 años consecutivos e ininterrumpidos. Bueno, Leticia, muchas gracias. Gracias. En realidad dijo todo eso que dijo para que todos sepan y todos se dan cuenta que soy la mayor en edad de esta mesa, pero bueno, no importa. Primero, muchas gracias por estar. Es un horario a veces tardío para los que trabajamos todo el día. Muchísimas gracias al secretario general de APSE, porque estos espacios de reflexión y de debate, se definen en una conducción política. Y yo quiero agradecer especialmente a Ricardo Nin, porque siempre el compañero ha abierto esta casa para que todos vengamos y, como decíamos recién, no solo dimos funciones de las obreras, sino que estrenamos este año Babilonia, ¿no? Que en el 2017 se cumple el 130 aniversario de su nacimiento, de Armando Discépolo. Así que le pegamos justo con el tema. Yo creo que en esta mesa, más allá de la diversidad, primera cuestión, lo bueno de esta mesa, que ya nos está hablando de, en todo caso, qué es el tema de la cultura. Es un tema de pluralidad y de diversidad en primer lugar. Ninguna de nuestras organizaciones, si bien pertenecemos, al trabajo, cada una tiene como una cultura propia y necesidades y demandas y formas de organizar diversas, y esto es lo que enriquece, ¿no? Nosotros nos podemos preguntar qué es la cultura, porque vamos a definir esto, ¿no? Y encontramos una definición que nos parecía interesante: la estrategia que se da a un pueblo para vivir, una articulación entre una manera de ser, como dicen los guaraníes, o sea, las tradiciones, y una transformación según las diferentes etapas históricas. Esa cultura se asienta, aunque esto hoy se discute mucho, en un territorio determinado, en nuestro caso en la República Argentina. Pero que esto nos plantea algunos problemas, porque a veces nos confundimos con tanta red social y con tanta globalización. Y yo creo que nosotros, entre otras cosas, de la mirada de los trabajadores, debemos defender esta idea del territorio. Y si no, pensemos cómo todavía estamos discutiendo la incompletud de nuestro territorio a partir de que no se nos da la soberanía de las Malvinas. Porque esto está, la cultura lo que nos tiene que plantear, y a nosotros como protagonistas del mundo del trabajo, nos tiene que plantear interrogantes. Entonces, cuando nos dicen, no, bueno, pero hoy la cultura, las redes, la globalización, en realidad es como si nos llevaran de las narices, ¿no? Y nos olvidamos que nos asentamos en un territorio, en una tradición y en una historia. Cuando proponemos las políticas culturales, no estamos haciendo algo inocuo, nos estamos metiendo de lleno en lo que sería la disputa de sentidos y de la correlación de fuerzas en una sociedad determinada. En síntesis, ¿qué lugar ocupa el trabajo y los trabajadores en la consideración social? Y en ese sentido, si nos resignamos o no a cómo se distribuyen tanto los valores simbólicos como los valores materiales. Quiero decir con esto,
si nosotros pensamos, esto que les ha sacado el sueño a muchísimos teóricos de aquí y de otros lados, ¿por qué el peronismo perduró? ¿No? Esa pregunta, sea como fuere, con sus distintas versiones, matices, ¿no? Esta cosa de que cuando nos peleamos nos reproducimos y toda digamos, la mitología alrededor, pero que nunca pudieron borrarlo de la experiencia histórica, porque en realidad el peronismo hizo esa distribución material del 50 y el 50 y luego, apoyado en eso, distribuyó también los valores simbólicos, porque cuando yo le doy el 50% de reconocimiento al otro, le doy dignidad, le doy justicia social, estoy trabajando la soberanía y estoy trabajando la independencia económica. Entonces, en realidad, la cultura, digamos, forma parte de todo ese conglomerado. Nosotros partimos, y me parece que todos nosotros, pero además, quería decir una cosa, nosotros venimos de una tradición, por lo menos en la Argentina, que no es quizás la de otros países de Latinoamérica, son distintas las tradiciones, de, digamos, que el movimiento obrero siempre estuvo unido a los procesos culturales y siempre hizo esta disputa de sentidos, aún antes del peronismo. Cuando aquí se radican los que bajaron de los barcos, que además de venir, digamos, ansiosos del alimento y la tierra en este país y de conformar luego, digamos, juntándose con aquello que era lo natural, lo que ya estaba, ¿no? Cuando se suman esa masa de trabajadores que llegaron y además los otros que estaban, como vos decís, los negritos, ¿no? Que eran en realidad lo que quedaba del gaucho que vuelve de las guerras de la independencia y ni siquiera no tiene tierra ni tiene trabajo, y que, digamos, la oligarquía, que mientras tanto habían puesto los alambrados, los califica aquella palabra, ¿no? Porque las palabras también cambian de sentido según las épocas. En esa época decir gaucho era un insulto. Cuando los gringos que venían con las ideas del socialismo y del anarquismo empiezan a hacer lío, entonces aparece toda una corriente de la élite cultural a sacar al flote aquello que nunca habían reconocido, que es el gaucho. Y entonces lo que pasa a ser una palabra descalificadora es gringo, ¿no? Entonces digo, como venimos de esa tradición donde los anarquistas y los socialistas, cuando forman sus primeras asociaciones obreras, hacen dos cosas, que ahora nos dicen que nosotros, que somos corporativos, mutuales, que son como el huevito precursor de la obra social, y hacen coros, teatro, y generan un movimiento propio, porque ellos tenían claro que había que salir a disputar el sentido y no había que ser solo consumidores de aquella cultura que se enseñaba, digamos, oficialmente y que venía de la mano del Estado. Entonces somos realmente herederos, y es notable como ante cada florecimiento democrático, porque este ha sido un país, por lo menos para mi generación, donde vivimos de dictadura en dictadura y leves momentos, y ya me asiente el compañero porque sabemos de qué estamos hablando, en ese florecimiento los gremios siempre han amparado durante las dictaduras a los intelectuales, digo, si no, no hubiera existido Carpani ni Walsh, ¿no? Empecemos por ahí, y muchos otros compañeros, infinidad, pero digamos que en cada florecimiento democrático, curiosamente los sindicatos empiezan a organizar también su actividad cultural. Cuando vos hablabas de lo de Gerardo, yo decía, claro, en el 84, cuando viene la democracia, había varios jóvenes brillantes del sindicalismo, uno de ellos era Gerardo y el otro Andrés Rodríguez. Digo, hay una matriz, y entonces digo, la preocupación por esto de la cultura o de capacitar a los compañeros, esto es digamos, la continuidad de una larga tradición. Entonces, entendamos que el trabajo, que es otro tema que habrá que discutir, es constitutivo de la condición humana, es aquello que nos hace humanos, porque es la posibilidad de transformar, no solo como el viejo apotegma, transformar la naturaleza, que a veces la hemos deformado, pero de todas maneras, de transformar, de crear y crearnos al mismo tiempo que vamos trabajando, y que nos hace humanos.
esa variable del trabajo, ya sea por ausencia o por presencia, modifica las subjetividades de las personas, aunque no seamos conscientes de ello. Cuando nosotros hablamos, o posterior al 2001, ya pasado el 2001, el peor momento, y cuando fuimos a la Feria del Libro, pusimos una consigna compartida por muchas organizaciones, por el triunfo de la cultura del trabajo. La pregunta es que uno a veces lo repite, pero naturaliza cosas que en la cultura no debemos naturalizar. Hoy estamos en la misma situación. ¿Qué debemos preguntarnos? ¿Qué es ese trabajo? ¿Es el trabajo bajado de precio para que supuestamente vengan inversiones? ¿Es el trabajo digno? ¿Es el trabajo en negro? ¿Es el trabajo esclavo? ¿Se entiende? Porque si no, tenemos una postura, el trabajo nos hace humanos, sí, pero a veces lo tratamos al trabajador no como un humano, y ese trabajo pasa a ser un castigo, casi un castigo bíblico. Entonces hay mucho por hacer, no hay cosas, porque hay algunos que dicen se terminó el trabajo, algunos teóricos sociales dicen no hay más trabajo, no existe, no, eso no es así. El trabajo cambia de formas, cambia de metodologías, habrá menos esfuerzo manual, más esfuerzo tecnológico, estarás con una computadora en vez de con las viejas máquinas de escribir con que empezamos en el Estado, seguramente, pero eso es trabajo, transformar es trabajo, agregarle valor humano es trabajo. Entonces yo decía, cambia la subjetividad. Por eso, digamos, esto es muy claro, cuando nosotros decimos, en una época, unos años atrás, decíamos, estos jóvenes que hoy vamos a buscar para el primer empleo, vienen de 2 generaciones de no ver a sus padres trabajar. Entonces, por el triunfo de la cultura del trabajo, tenía un sentido al que hoy hay que agregarle un valor más. A nosotros, digo, como trabajadores del Estado, nos pasó este año, pensando este verano pasado, que fue un verano difícil, pensamos, bueno, pero la consigna esta no nos basta, y pusimos como consigna complementaria la creatividad de los estatales. ¿Por qué? Porque estábamos saliendo a combatir desde lo cultural, desde esto que, digamos, tiene que ver con esto de los sentidos, algo que nos estaba pasando más allá de los despidos más, los despidos menos, los tipos que volvieron, lo que conseguimos reincorporar al Estado, venía una descalificación. Y fíjense cómo las palabras cambian de sentido a medida que transcurre la historia. La palabra que nos adjudican a los estatales, cuando yo era una niña o un adolescente, era una pasta que se comía los domingos y no tenía ningún sentido más allá del plato o si los hacía más rico la tía fulana o la abuela mengana. Hoy esa palabra no se usa inocentemente. Ya casi decir comí un plato de ñoquis, sí, está bien, pero en realidad pasamos a hacer eso, no personas, sino pasta, ¿no? La pasta y ñoqui. Entonces dijimos, bueno, frente a eso, ¿qué tenemos que hacer? Mostrar que no somos pasta, somos otra cosa. Y entonces no solo pusimos esa consigna, sino que además juntamos los premios de varios años y sacamos un libro, pusimos ahí en la feria, lo presentamos, se lo distribuimos a todo el mundo, que decía premiados, pero que respondía a una necesidad. Yo no sé si lo hicimos bien o mal, estoy mostrando como cuando uno diseña una política cultural tiene que saber en qué contexto la está diseñando y a qué tiene que responder. Porque nosotros tenemos 60 libros publicados. Ahora, ninguno de esos libros es una publicación que tenga que ver con competir, digamos, con el mundo editorial, sino que tiene que ver con los premios que ganan nuestros compañeros, que tienen que ver con, por ejemplo, durante 6 años, entre el 2010 y el 2016, publicamos lo que llamamos la antología del Bicentenario, porque para nosotros el Bicentenario no se acababa el 25 de mayo. Eso significa tener una postura frente a la historia argentina, sino que se completaba con el 9 de julio. Por lo tanto, durante 6 años, ahora terminamos con la antología, inventaremos otra cosa. Entonces yo decía, y por eso, lo del trabajo,
porque siempre nos quieren vender o una sociedad del ocio, ¿no? Como que hubiera una sociedad que hay que pensarla desde el ocio, mentira. Mientras haya gente que no coma bien, que no tenga techo, que no tenga trabajo, y que no tenga, digamos, consideración social y posibilidades de educarse, es mentira que haya una sociedad del ocio. Habrá unos que, digo, con la concentración económica que hemos sufrido de los 70 hasta ahora, donde los sindicalistas nos vemos interpelados por otro fenómeno que no manejamos y que es internacional, que ha sido, esa sí que es una grieta, la desigualdad. La desigualdad en estos últimos 40 años ha crecido y en lo que es la economía, la riqueza se ha concentrado. Entonces, no sociedad del ocio, no hay, pero peor es que nos transformen solamente en una sociedad de consumo. Porque hablar de sociedad de consumo es desconocer a quien produce aquello que se consume. Es como si todos fuéramos consumidores, nos iguala el consumo y entonces yo tengo que imponer, es decir, ese mercado me impone que la marca que hay que usar es X y entonces si no la puedo conseguir en la boutique que vende la marca auténtica, tengo que copiarla y hacerla porque entonces de esa manera tengo sentido como persona humana. Yo creo que esos son los valores que hoy, y pensaba cuando los muchachos hablaban, ¿no? Esta cosa de, se habló de lo colectivo, de lo solidario, y estos son los valores culturales que representan los gremios, con sus más y con sus menos. Ahora fíjense el ataque feroz, permanente, que los gremios sufrimos, no solo en las dictaduras, sino en esta etapa democrática nos quisieron meter, digo, la ley que modificaba, ¿se acuerdan? La ley Mucci, aquella famosa. Bueno, digo, todo. Entonces vos pasás los canales de televisión y somos culpables de todo. O somos maravillosos, dicho por tipos que ojalá nunca dijeran que somos maravillosos, o somos una manga de gente que lo único que hace es enriquecerse, explotar a los trabajadores, y como los trabajadores desde esa concepción son tarados, nos eligen, se afilian, ¿no? Es decir, en ese discurso antisindical está contenido, en esto de la sociedad del ocio, para qué el sindicato, todos lo envuelven en la misma, ¿no? Teorías francesas, norteamericanas, llegan, ¿no? O la sociedad del consumo, no existen más los ciudadanos, ahora somos consumidores, y la verdad es que la pregunta es, bueno, ¿qué consumimos? Porque cuando consumimos productos también consumimos esta cultura del individualismo, de la no solidaridad, del sálvese quien pueda, que es una cuestión permanente sobre la cabeza de todos nosotros y la cabeza de los trabajadores cotidiana. Yo, por ejemplo, tengo un debate. Yo uso las redes sociales, sí. Ahora, yo he visto que en las redes sociales se putea, se denuncia, y yo digo, perdón, a ver, no quiero anteponer un modelo a otro. Cuando nosotros éramos jóvenes, peleábamos, luchábamos, no nos mandábamos caricaturas del tipo que nos jodía. ¿Se entiende? Entonces, en realidad, yo siento que es como, una descarga, y entonces me voy tranquilo a dormir porque como le puse orejas de burro al presidente o insulté a una presidenta mujer, porque era mujer, o porque no me gustaba, o porque supuestamente hablaba mucho, y yo siempre les recuerdo que los peronistas siempre hablaron mucho. Yo era chica y escuchaba horas los actos por la radio que se hacían en la Plaza de Mayo, y a mí me encantaba porque había un tipo que hablaba y hablaba y explicaba y explicaba. Yo qué sé, yo no sé, en mi casa no eran peronistas, pero a mí me encantaba. Y después venía una mujer que tenía una voz, a veces ya al final muy quebrada, que también hablaba, pero hablaba lindo. Y daba gusto. En fin, lo cual no quiere decir que se pueda hablar muchas horas. Voy. Entonces, esta sociedad del consumo transforma inevitablemente y nos transforma en meros espectadores. Como que entonces miramos la tele, miramos las redes sociales, miramos cosas que otros hacen
y que supuestamente a nosotros nos tiene que satisfacer que otros las hagan y nos la muestren. O nos hace creer que participamos porque podemos meter un video de nosotros con nuestro perrito en las redes sociales. Eso no es participar. Perdónenme, no es participar. Entonces, en realidad, y si vamos al campo mayor de la cultura, fíjense que digamos, en el gobierno anterior se filmó mucho y se hizo mucho contenido de imágenes, pero ¿saben qué no había? Canales donde exhibirlo, porque en realidad lo que hizo los poderes concentrados es hacerse dueño de los canales de exhibición, ¿sí? Por eso tiene valor tener un canal, por eso tiene valor tener una universidad, por eso tiene valor que nos encontremos y podamos hablar entre nosotros y no nos veamos a través de yo te mando en el Facebook, ¿sí? Solamente, ¿no? Sino que tengamos otra. Por eso digo que todo el tiempo hay que preguntarse cuando diseñamos una política cuál es el sentido fundamental que en ese momento nos ataca y dónde tenemos que crecer y avanzar. Y tenemos que hacer propuestas que involucren, que lo hagan sentir protagonista, que entienda la diferencia entre protagonizar y mirar. A nuestros afiliados, a nuestros compañeros. Entonces, cuando en la mesa discutimos, en la mesa interdisciplinar, ¿qué obra? Nosotros no producimos teatro, ni somos gestores del teatro, qué sé yo, de comedias, o puede ser una comedia. Pero en realidad los dos textos que elegimos, o que se eligieron, tiene que ver con una mirada del teatro sobre el mundo del trabajo. Porque ese es el sentido que tiene para que reproduzcan. Sí, los invitamos a ver una obra, Las Obreras, o en el caso de Babilonia, ¿no? Que es el momento de la mixtura y de los de arriba y los de abajo, inclusive el escenario está dividido en arriba y abajo, que reflexiona sobre las relaciones de poder y sobre las relaciones laborales. Porque ese es el sentido. ¿Qué sentido tendría que hiciéramos otra cosa? Porque nuestro tiempo, digamos, lo tenemos que dedicar a seguir construyendo la organización, a mejorar el salario, a todas las otras cosas que sí tiene que también hacer un sindicato. Bien, entonces digo, involucrar. A nosotros nos es fácil, porque el Estado, el empleado estatal, en el Estado tenemos todo. Tenemos ciencia, tenemos tecnología, tenemos artistas, tenemos investigadores, es cierto, el empleado estatal cubre una cantidad. Entonces, cuando de golpe llamamos a un casting, como fue de Babilonia, se presentaron 40 actores y actrices con currículum. Es decir, no muchachos que querían, o chicas que querían hacer teatro, que también las hay, sino alguien que ya tenía una formación, que inclusive tenía un currículum como actor o como actriz. Digo, estas son las ventajas comparativas de lo que yo decía, la diversidad, la pluralidad, las distintas, que es bueno que tengamos eso, pero digo, nosotros tenemos esa ventaja. Y yo decía, el tema de esta lucha de los sentidos, ¿no? Por eso decía que nada se puede naturalizar, ¿no? Fíjense, nosotros hace muchos años que estamos en la Feria del Libro y empezamos, y la verdad es que al principio nos miraban raro. Después estuvimos acompañados por más compañeros, porque está la Bocra, está el SUTER, hay muchos, están los gremios docentes, entonces tenemos como... Ahora, la primera vez que hicimos, un 7 de mayo, el festejo del cumpleaños de Vita, yo no digo... Primero, uno nos quiso trompear, otro nos puso un paquetito al lado como si nos hubiera puesto una bomba. Claro, porque en realidad la Feria del Libro, que fíjense cómo las cosas cambian, ¿no? La Feria del Libro se fundó, se abrió, no en un año cualquiera, en 1974. Momento de un gran florecimiento de la cultura argentina. Y ustedes me dirán, bueno, pero después vino el 76, pero en el 74, vuelta de Perón, presidencia de Perón. Piensen en el proyecto del modelo argentino, ¿no? Buenos Aires es una de las grandes herencias teóricas y prácticas de política y de conducción de Juan Domingo Perón.
En ese momento, en ese fervor de luchas populares, no solo en la Argentina, sino en Latinoamérica, en el mundo, ¿no? Un mundo que venía de descolonizarse, que había derrotado al imperio en Vietnam, que venía en un auge, ¿no? Una cosa, se llamaba del autor al lector. Entonces los libros costaban más barato. Al correr de los tiempos, en esta concentración económica se transforma le borran el nombre del autor al lector, porque fue fundada por aquellos que la abrieron por primera vez, y hoy es de la industria editorial a los consumidores. Es así. Las grandes monopolios, hoy en la Argentina hay muy pocas, se juntan, la gente joven hace editoriales independientes, pero digo, hay grandes monopolios, inclusive nosotros se está traduciendo muy poco, hay libros que no llegan a la Argentina porque nadie invierte, porque total el mercado, medido desde el mercado, es un mercado, bueno, pero la feria se transformó en esto, de la industria editorial a los consumidores. Entonces, en medio de ese carnaval de vanidades, digamos, estamos los gremios y hacemos este esfuerzo. Claro, nadie nos publica una nota en un diario, nadie, ¿se entiende? Pero lo hacemos. Y saben que hemos logrado que nuestros compañeros sientan que la feria les pertenece, y entonces hacemos actividades, hablamos de lo que se hace en el Estado, pero no de lo que hacen los funcionarios, lo que hacen los trabajadores. ¿Qué hace un tipo que está en un laboratorio? ¿Qué hace un tipo que está en el SENASA viendo si la carne tiene mejor o peor? ¿Se entiende? Entonces estamos ahí. Estamos ahí. Y no estamos más chiquitos, cada vez es como que nos agrandamos más. Y cada vez tenemos más confianza y cada vez la gente viene más contenta y le gusta esto que hacemos. Entonces yo digo, esto tiene mucho que ver con responder a esta idea del protagonismo y no, insisto, y no de ser mero espectador. Y me parece que esto es un eje central de las políticas culturales, por lo menos yo creo que tendría que ser una política de Estado, pero digo, esta es la política que nos debemos dar los gremios, con esta idea de que estamos siempre intentando tener ese 50% que tuvimos alguna vez, ¿no? Y me parece que además nosotros tenemos que tener muy presente algo que hoy no es una moda, pero que me parece que sí retrata la actualidad, que es la famosa cultura que el Papa llama la cultura del descarte. Entonces nosotros, con nuestros valores, tenemos que volver a recuperar, entonces volver a leer ciertas cosas, ¿no? Decir, las cosas se repiten, no, nunca se repiten igual. Pero la historia tiene una cosa de corsi y recorsi, como decía Rico, muy importante. Entonces, bueno, hay que volver a levantarse, volver a luchar, volver a construir. Nunca construimos desde la ruina, sino que estamos construyendo sobre lo que nos dejaron nuestros antecesores. Por eso a mí me gusta reivindicar la tradición del movimiento obrero, ¿no? Que se potencia obviamente con el peronismo y que se desarrolla muchísimo, pero también tenemos que saber que hay momentos de retroceso, de derrota, donde uno tiene que recuperar, volver a fortalecerse. Pero me parece importante saber que fortalecer permanentemente nuestras organizaciones no es vano. El general decía, la organización vence el tiempo. Y eso es lo que nos da a nosotros la esperanza, a los más grandes, que hemos vivido tantas etapas, que más allá de derrotas momentáneas, más allá de que se pueden sentir como derrotas, si uno mantiene estos valores de la solidaridad, de lo colectivo, de que no es inútil formar parte de una organización y que esa organización se fortalezca, crezca, y que transmitamos esto a los más jóvenes, esto será que este sentido no morirá, y entonces realmente podremos colaborar con esto de no ser parte de un corso de esto que dice el Papa del descarte, ¿no? Los viejos no sirven. Fíjese el tema de los niños, ¿no? Hoy los niños y jóvenes del mundo, no solo de la Argentina, son la mayor cantidad de pobres, son mujeres, niños y jóvenes. Fíjense, piensen ustedes en aquel país que decía los únicos privilegiados son los niños.
que a algunos les parece una estupidez y se ríen de nosotros, y realmente es un sentimiento profundo, es un pensamiento importante, y nosotros tenemos que sentirnos fortalecidos de venir de esa tradición y de defender esos valores, porque en última instancia es lo que sostiene la posibilidad de no ser engullidos por una sociedad del consumo, sino de ser otra cosa. ¿Sí? Fíjense cómo la cultura refleja todas estas cosas, y ahí termino porque es tardísimo, ¿no? Esta cosa del tanto consumís, tanto sos, tanto tenés, tanto sos, ¿no? Como que el ser se lo da el consumo, ¿no? Y que eso, además es una ronda que no se puede parar, porque el consumo parece que si más quiero, más engordo, después comes tanto que te volvés diabético y obeso, ¿no? Y ya no podés comer. O a copiar cosas materiales, que yo digo, está bien, hay que vivir dignamente. Ahora, el tema de todo es pasajero, y ahora hay que comprarse, no sé, un modelo de o esta cosa de construir cosas que duran 3 años. Yo me río porque siempre me quejo de que me compré un lavarropa muy moderno, y a los 3 años, ¿saben qué se oxidaba? El lugar donde va la ropa, que se supone que es acero inoxidable. Bueno, pero está hecho para que vos a los 3 años compres otro, ¿no? Bueno. Y yo decía, la cultura hoy te muestra, fíjense, naturaliza los vampiros. Vamos a decir que nos viene del imperio. Los vampiros, ¿vieron la cantidad de cosas de vampiros que hay? Cuando yo digo, los vampiros, es decir, que naturalizamos que alguien te chupe la sangre. Chupar la sangre en el mundo de la literatura, del arte y de los panfletos políticos estaba dirigido a las patronales. ¿Quién te chupaba la sangre? El patrón. Pero fíjate que ahora los vampiros han pasado a ser una especie de personaje romántico, hasta romántico. Además se lo hacen para los pibes más jóvenes. Otra cosa, estamos llenos de series y de películas espantosas de los muertos vivos. ¿Qué son los muertos vivos? Nos pusimos a pensar que son los muertos vivos. Las fotos que vemos de los refugiados, de las guerras que arman los imperios, los países que fueron colonialistas, y que huyen despavoridos de esas guerras, donde además le arrasaron la tierra, y se van a Europa, que es aquellos que los arrasaron. Y entonces, si vos decís que los muertos vivos te vienen a comer, vos naturalizás que esa gente ya no es humana y que en realidad es desechable. Y que en realidad si la matás y la reprimís, te estás defendiendo de gente que te viene a atacar. Fíjense el nivel de deshumanización de esta cultura del consumo. Entonces, cuando yo digo, a ver, ojo, entonces cuando a nosotros nos sacan en los diarios solamente, y no porque no tengamos que hacer autocríticas, pero nos sacan como corruptos, como y nunca muestran, cuando les damos los títulos a los tipos que terminaron la cosa, cuando hacemos las cosas, cuando estamos en los lugares que tenemos que estar, cuando hacemos 20 años un programa musical que se llama Guitarras del Mundo y lo llevamos por todo el país, y bueno, no, eso no sale. Lo que sale es, no sé, el fulano se compró una casa de no sé dónde, y en realidad quien está haciendo esa denuncia pertenece a una corporación que se ha robado todo, ¿entendés? Y entonces me parece que nosotros realmente tenemos que sentirnos bien, de poder encontrarnos, de poder mirarnos a los ojos, de poder hacer cosas con los otros y de poder mantener la llama viva de la solidaridad y del amor al prójimo, porque me parece que a veces decir amor al prójimo parece parece una frase como vacía de sentido. Me parece que en estos tiempos, y además no tenemos que ser inocentes frente a tantas brutalidades que nos meten todos los días sistemáticamente en la cabeza, ¿no? Donde a veces dicen, bueno, el femicidio, querido, si vos lo que mostrás es un tipo que para ser varón tiene que tener un auto determinado y las minas son tan boludas que pareciera ser que los únicos que le interesan son los autos, estás creando el foco
para que después alguien que no puede darle a la mujer ese auto, supongamos, piensa que esa mujer no está satisfecha, cuando en realidad lo que los seres humanos necesitamos son muchas menos cosas que esas, y necesitamos mucho amor, mucha ternura, mucho estar con los amigos y construir y sentir que nos realizamos en esa construcción. Y yo creo que esa es la cultura que cuando habla de la cultura del descarte habla Francisco, ¿no? Una cultura que tenga el tema del prójimo muy presente. Nada más. Perdónenme. Bueno, ahora invitamos al presidente de nuestra fundación, la Fundación Excelencia, Gerardo Mastroianni, a quedarse. Y le pedimos al secretario general que se quede con nosotros. Foto. Yo me vine sin tiempo. Bueno, en primer lugar el agradecimiento a la dama, a Leticia, a Gustavo y a Ricardo. El agradecimiento a la calidad con que hicieron esta disertación, hablando de la cultura en un gremio, con una concurrencia que nosotros estábamos hablando recién con el secretario general, y vemos que cada vez hay menos participación. El otro día estuvimos acá, estábamos comentando, se probaba la memoria y balance de un año de gestión. ¿Cuántos había? Un año de gestión con un balance superavitario, con todo lo que le brindan los sindicatos. Sin embargo, la gente está, qué sé yo, más cerca de la netbook que de otra cosa. Y a veces tenemos que participar y mirarnos a la cara y ver de qué estamos hablando, de quiénes somos realmente, que no lo sabemos. Obviamente, si no concurrimos, yo me siento realmente mal, no digo fracasado, pero realmente yo quería una sala llena. Y eso que esta la tuvimos que achicar por una decisión de no sé quién, ¿viste? ¿De quién? ¿De gobierno de la ciudad? ¿Qué va a hacer? Teníamos 180 y pico de plazas, pero ahora tenemos muchas menos. Y fíjate vos, si hubiera estado el salón como antes, éramos la mitad. Entonces, creo que esto no quiere decir que haya que bajar los brazos, sino que haya que seguir participando para que la gente participe. Participe porque esto es de ellos, no es de los dirigentes. Yo fui presidente de esta organización durante muchos años, con Gándara, como de toda la vida, Carlos lo mismo, y así, Ricardo. Y bueno, tratamos de que la gente venga y venga, con una memoria y balance, una vez por año, compañeros, y no viene. Está todo bien. Después quizás por internet o por los pasillos critican, mirá, que esto, que el otro, pero viene. Entonces, creo que es importante que la gente siga participando y que los sindicatos sigamos, a pesar de que siempre queremos ver el salón lleno, aunque no esté lleno, aunque esté vacío, seguir haciendo esto, porque esto es lo que realmente la gente necesita saber para actuar, para criticar o para aplaudir quizás. Obviamente tenemos que lograrlo y vamos a seguir en ese camino. Yo creo que somos pocos, como diría alguno, bueno, somos pocos, diría mi vieja, pero son de los mejores, hijo, me decía. Pero realmente creemos que la participación de la gente, no sé si por la cibernética,
por no sé qué cuernos hay, hace que la gente no participe. Quizás la inseguridad, quizás no tenemos tampoco hablaba la compañera, hablaba de Perón, el gran Perón. Y ya uno tiene que decirlo quizás porque las cosas cambiaron. Y una de las cosas que más grandes que se cambió en esta República Argentina fue a través del gobierno del general Perón. Yo lo digo más allá que no podemos estar de acuerdo todos, pero si vamos a la historia, esto es una realidad. Y yo creo que yo tenía que hablar 2 minutos nada más y agradecerle a los disertantes, pedirle disculpas porque la concurrencia tenía que estar en el hall, este salón lleno, y a ustedes que concurrieron, y creo que ustedes son beneficiarios porque se llevaron algo con la solvencia de cada uno de los disertantes. Eso por lo menos a mí me da la alegría de que un grupo, si bien no es numeroso, se lleva algo a través de esta organización que la Fundación Excelencia organiza en esta casa. Les agradezco nuevamente infinitamente a los disertantes y a todos ustedes también. Esta es su casa. Fuerte aplauso. Muchas gracias.